Hola, soy Rocío y estamos en Estado de Sitio. Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, no queremos perder la oportunidad de debatir y reflexionar sobre este problema. ¿Qué entendemos cuando hablamos de violencia de género? Violencia y género, dos palabras tan manoseadas que su significado se ha distorsionado. No sabemos muy bien a qué nos referimos, con ellas por separado y mucho menos cuando se unen. Desde las campañas institucionales se focaliza la atención en el maltrato físico, pero la violencia machista va más allá. Es diaria y continua. La violencia machista es sistémica, es la violencia de lo patriarcal. Tener que estar controladas y localizadas en todo momento es violencia. Tener que soportar comentarios sobre nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar o nuestro cuerpo es violencia. Tener que escuchar que busquemos al hombre de nuestra vida es violencia. Que vivamos continuamente con miedo es violencia. Miedo a que nos rechacen, a quedarnos solas, a que nos acosen, a que nos violen, a que nos maltraten, que nos maten. Esto es violencia machista. El maltrato físico y su consecuencia final, el feminicidio, es la demostración de cómo el resto de situaciones han legitimado al agresor para pensarse dueño y señor de la mujer, de tal forma que cree que tiene el poder de decidir por ella sobre sus placeres y su muerte. El 25 de noviembre siempre es un día de cifras. Los días dedicados a las mujeres siempre lo son. Días de cifras, de lazos en la solapa, de números en la reducción de la inversión en tal o cual cosa. Pero nosotras queremos ir más allá en el análisis y no detenernos en la idea de que unos enfermos son los causantes y que las víctimas somos débiles e indefensas mujeres. Nos interesan las cifras, sí, pero sobre todo nos interesa saber cómo no llegar a ser una cifra. Y para eso estamos aquí, para abordar el debate sobre las causas de la violencia machista y sus soluciones. Hoy, en Estado de Sitio, debatiremos sobre estas y otras muchas cuestiones relacionadas con la violencia machista. Estado de Sitio. Hola a todas, hoy en Estado de Sitio ha sido asaltado por el sexo incómodo y esta no será la única diferencia que encontraréis en el programa. Se acerca el 25 de noviembre, fecha señalada como el Día contra la Violencia de Género, y queremos profundizar en las medidas que se toman desde las instituciones para luchar contra este tipo de violencia. Y, por supuesto, hablar de alternativas existentes al margen de estas instituciones. Comenzamos. Lo que quiero es tu voz. ¿Mi voz? Pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. ¡Ah! Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen a no ser que no te quieras divertir. Las que sí tienen clara la importancia de su voz son las componentes de la mesa de hoy. Tenemos a Mauri, activista y compañera en luchas feministas. Bienvenida. Muchas gracias. Leo, del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo CATS. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Alba, que colabora en distintos grupos de mujeres. Hola, buenos días. Hola, buenas. Y bien, para empezar, vamos a preguntaros sobre un breve titular de qué os viene a la cabeza cuando hablamos del Día contra la Violencia de Género. Por ejemplo, Leo, que... Bueno, nosotras desde nuestra entidad pensamos que tenemos que seguir haciendo exactamente lo que hacemos, incluso más. Como has dicho antes, es un día de cifras, ¿no? Y normalmente en la asociación no lo solemos así celebrar, salvo si institucionalmente nos llaman, pero pensamos que eso, que es un día de cifras, hay que seguir denunciando las 1000 formas de violencia machista que la ideología dominante impulsa. Vale, muy bien, muchas gracias. Mauri, tu titular. Pues a mí se me viene a la cabeza la palabra terrorismo machista. No terrorismo porque no es accidental, porque es consecuencial no a un sistema de relaciones entre varios niveles, desde lo personal a lo político. Y machista, y terrorismo, perdón, porque garantiza el miedo sociológico, ¿no?, que funda la constitución de las relaciones entre las identidades de hombres y de mujer dentro de una sociedad. Muchas gracias, Mauri. Alba, cuéntanos. Sí, bueno, a mí me viene así institucionalización del feminismo, ¿no?
Cómo al final, cuando las luchas, o sea, cuando las instituciones se apropian de ciertas luchas, en este caso concreto las feministas, pues cómo se pueden ir pervirtiendo, ¿no? Y bueno, creo que lo iremos hablando a lo largo del programa y sacando ahí punta, pero vamos, un poco en ese sentido, ¿no? Muy bien. Vale, ahora vamos a entrar en harina directamente. Entonces, voy a empezar yo. Las instituciones suelen adueñarse de ciertas palabras, borrarles su contenido y utilizarlas para vender una realidad ambigua. En este caso le ha tocado el turno a la palabra género. Nos presentan bajo el nombre violencia de género la violencia machista. Nos distraen con el nombre cuando en realidad tratan la violencia contra las mujeres. Así consiguen ocultar el problema, esconder a los responsables e invisibilizar a quienes la sufrimos, creando un debate estéril contra la violencia en general. Escuchemos las siguientes declaraciones al respecto. Aquí se sanciona al hombre por el hecho de ser hombre y se protege a la mujer no por el hecho de que sea víctima de maltrato, auténtica víctima de maltrato, sino por el hecho de ser mujer. Y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por lo tanto, ojo con ese tema. Pero hay veces que a las 6 de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por dónde va. Hay una cosa muy clara al respecto. En estos momentos el hombre está en desigualdad. Bien, bueno, tremendas las declaraciones. ¿Qué opináis sobre ellas? ¿Pensáis que existe violencia contra los hombres y si es comparable a la violencia machista? Leo, cuéntanos tu opinión. Claro que no es comparable, ¿no? También hay que ver la evolución, ¿no?, que ha sufrido el término de violencia de género en los últimos años, ¿no? Nosotras denunciábamos con otras asociaciones en 2004, cuando sale la ley integral contra la violencia de género, ¿no?, que no se recogían, o sea, ese término, ¿no?, que se ampliaba, que no recogía el término, o sea, la violencia machista, ¿no?, lo que sería la violencia en la pareja, la violencia en el contexto familiar, la violencia por ser mujer, la violencia por ser LGTB, la violencia por ser puta, ¿no? Entonces, pues vemos cómo desde el institucionalismo se incorporan nuevas variables, pero con un abordaje totalmente institucional. Vale. Mauri, cuéntanos tú. Pues creo que es una reacción, la reacción propia de quien se siente afectado, atacado. Es decir, los hombres, ¿no?, que tienen un privilegio siempre han entendido, ¿no?, los movimientos emancipatorios de las mujeres como ataques a su identidad, cuando en realidad, ¿no?, les apelan a preguntarse críticamente por la constitución de sus propios roles y las posturas privilegiadas, ¿no? Es una postura de emancipación o de alienación. Y creo que por eso, ¿no?, detrás de las palabras desafortunadas, por llamarlo de alguna manera, hay todo un fenómeno neomachista, ¿no?, que se manifiesta en la cultura. El discurso neomachista, como el de Cantó, el del alcalde de Valladolid, ¿no?, y otros hombres, minimizan la importancia de la violencia machista y de la desigualdad estructural, ¿no? Tienen un discurso basado en tópicos, ¿no?, y nociones que niegan las relaciones de poder y de dominación. Pues de ahí estas frases que siempre escuchamos, ¿no? Yo no me fijo en los géneros, sino en las personas, quiero la armonía entre los sexos, ¿no?, porque por ese camino no vais bien, ¿no? Esas son apelaciones que se hacen a las mujeres y sobre todo a las feministas, ¿no? Se sienten víctimas, ¿no?, de algunas mujeres y sobre todo de las feministas, ¿no?, descalificándolas de exageradas, de feminazis, las histéricas, las locas, ¿no? O sea, hay una serie de apelaciones como una reacción, ¿no?, neomachista. Sí. Sí, luego cuando tenemos las clases del neomachismo institucionalizadas de hombres que dan clases, ¿no?, como el Álvaro Reyes o Julien sí. Blanc. Sí, de hecho, bueno, yo creo que el problema de esas declaraciones, ¿no?, es que sientan precedentes, ¿no?, sociales y siguen aportando más miedo a aquellas mujeres, ¿no?, que se sienten socialmente que no están estigmatizadas.
y que eso les cuesta pues una denuncia pública a su maltrato, puesto que los referentes sociales, ¿no? Ellos como son famosos, ¿no? Generan de alguna forma un marco de opinión, ¿no? Que pueden legitimar, ¿no? Situaciones injustas. Muy bien. Alba, cuéntanos tú. Sí, todavía tengo la sangre ahí un poco hirviendo después de escuchar las declaraciones, que en fin. Sí, yo creo que nunca puede ser comparable, ¿no? La violencia que puede ejercer una mujer sobre la violencia machista, ¿no? Creo que claro, que vivimos en un mundo patriarcal y desde ahí es estructural, es sistémico, ¿no? Esa dominación histórica del hombre sobre la mujer, ¿no? Entonces desde ahí nunca puede ser comparable, ¿no? La violencia. Sí, un poco a mí cuando me hablan, cuando sale el tema de la violencia de género, la violencia machista y tal, y siempre te dicen, ¿no? Y que las mujeres ejercen contra los hombres, vale, entonces si nos ponemos relativistas, y la que ejercen mujeres contra mujeres y hombres contra hombres, o sea, hay distintos tipos de parejas, no vamos a ponernos en el binomio solo de hombre-mujer. Yo no sé, cuando nos dicen ese tipo de cosas, es lo que hablábamos un poco en la introducción, que ya entramos en el debate de violencia en general, un debate estéril. Salimos fuera de que la violencia machista tiene unos precedentes y ahora hablaremos sobre sus causas más concretas. Vale, vamos a escuchar ahora la voz de las mujeres en la calle y qué tienen ellas que decir sobre la violencia machista y sus causas. Adelante, afilador. Yo creo que ahora mismo seguimos viviendo en un mundo súper machista, que se piensan que estamos todavía en la época de Franco y que las mujeres tienen que estar en casa. Yo creo que sí que deberían de revisarse las leyes o la justicia, porque el maltratador no tiene miedo. Se está trabajando en muchos centros educativos desde primaria ya, por ejemplo aquí en Orihuela, para que los niños pues puedan entender lo que es el machismo, porque se oye hablar del machismo, pero los niños realmente no saben lo que es. Se incide en la educación de los niños, en que no hay nada de pequeñitos, esto es de chica, esto es de niño, esto es no sé, las conductas, incluso la forma de comportarse ya equivale a una cosa o a otra de sexo. Incluso la violencia pues está bien vista a lo mejor en un niño, en la niña no, y cuando nunca tiene que estar bien vista. Que se ven más casos de violencia de género que de, a lo mejor, de amor, de casos bonitos. Bien, tremendas las declaraciones del afilador, de las mujeres de la calle, que les doy las gracias porque sé que a todas nos cuesta mucho intervenir y la verdad que muchas gracias a todas. Vale, bueno, como ya hemos adelantado un poco en el afilador, si pensamos que la violencia machista no son casos aislados de maltrato doméstico, trasciende fuera del ámbito privado, como un problema social y cultural que es, ¿alguna se atreve a esbozar las causas? ¿O cuáles pensáis que son los motivos del maltrato y cómo perduran a lo largo del tiempo? ¿Quién se anima? Bueno, yo creo que primero que nada hay que considerar que es un tema de poder. Estamos hablando de un tema de poder, porque creo que hay que situarnos en que vivimos en un sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Que perpetúa todas las violencias a través del Estado. Y desde esa mirada, pues el poder atraviesa todas las esferas, ¿no? Desde la cuestión casi filosófica, casi como decir que las personas tienden al poder en todos sus ámbitos, ¿no? No es una cuestión biológica, ¿no? O hereditaria. Es consensual al hecho humano. Es decir, negar que el poder existe es vivir sin la necesidad de cuestionarse la opresión, ¿no? La segregación y la explotación tan evidente en el mundo, miremos por donde miremos. En cuanto al género, ¿no? La constitución del poder, creo que ha partido de elementos, ¿no? De parámetros basados en la intención que genera el sistema, en el sistema de relaciones dentro de nuestra especie humana, basados en la segregación, la explotación y la anulación. Creo que eso que el poder requiere en primer lugar la creación de una alteridad, es decir, de crear a otra persona. Es decir, en este caso,
el reverso identitario, ¿no? De quien ostenta el poder. La mujer, en este caso, es el sexo creado, ¿no? Para esa alteridad. Bueno, de momento lo dejo ahí, por favor. Me parece muy interesante algo que has comentado, recalcar sobre que no es algo biológico. Precisamente el otro día leía un artículo relacionado con el neurosexismo que se basa en teorías científicas, digámoslo así entre comillas, para perpetuar, para legitimar ciertas desigualdades que son construidas de género, ciertas desigualdades de género se basan, no, pues es que las mujeres sois más tal, los hombres somos más cual, y no se dan cuenta de que es algo que se ha construido con nuestra educación, con nuestra socialización, más que buscar sus raíces biológicas, que luego en realidad cuando se hacen estudios serios se demuestran que no es así, o sea, que realmente no es algo biológico y en todo caso influye ínfimamente. No sé, ¿qué opináis? Claro, yo un poco como contaba Mauri, ¿no? Que vivimos en un sistema patriarcal. Entonces, pues desde ahí hay una jerarquía de poderes de un sexo sobre otro. Ya hace miles de años, ¿no? Que empezó a configurarse este patriarcado. Y primero un poco en el poder del padre de familia, ¿no? Eso que aglutinaba ese poder, y luego ya con la configuración de los estados modernos, pues un poco era el Estado, y es el Estado, el Papa Estado, el que garantiza mediante leyes y mediante instituciones ese dominio sobre las mujeres, ¿no? Ya el Estado quien decide cómo tienes que parir, el Estado quien decide cómo tienes que ser, qué te tienes que poner, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco los motivos del maltrato, nada que ver con lo biológico, claro. y bueno, cómo se mantienen a lo largo del tiempo, yo creo que también es una espiral que es difícil salir, ¿no? Un chico que maltrata vive también con ese rol ya metido en las venas, ¿no? Él para ser hombre tiene que ejercer ese poder, ¿no? Porque es lo que le dicta un poco este mundo, ¿no? Y la mujer igual, la mujer cae en ese rol de víctima y también es difícil. De hecho, entramos un poco en que es lo que nos venden nosotras las víctimas y esperar a que nos salven, ¿no? Todo tipo de películas, desde Disney hasta películas menos de niños, que podríamos decir. Un bombardeo continuo. Y bueno, un poquito... Adelante. Añadir a lo que ha comentado Mauri, lo que ha comentado Alba, ¿no? El abordaje institucional que se hace sobre la violencia de género, que paternalista, tramposo, revictimiza, controla, lo que antes, ¿no? Nombraba, ¿no? Cómo se han ido añadiendo variables, ¿no? Desde las instituciones al concepto de violencia de género, como por ejemplo algunas redes feministas han intentado introducir el tema de la prostitución voluntaria, ¿no? Que lo único que ha hecho es revictimizar y controlar, ¿no? Las políticas que controlan desde las calles a las mujeres que trabajan en las calles, que nosotros ahora mismo estamos luchando contra eso, la ley Mordaza, que sitúa también a mujeres en prostitución como víctimas, ¿no? No como mujeres que deciden sobre lo que quieren realizar. Un poquito de eso, ¿no? Añadir cómo atraviesa, ¿no? Toda la vida, ¿no? De la persona muchas veces. Vale, pues después de estas declaraciones, que ahora le sacaremos más miga en las siguientes preguntas, vamos a dar paso a nuestro reportaje para contextualizar la segunda parte del debate. Corrían los años 80. En España, las mujeres ya no tenían que esconderse en la clandestinidad para organizarse, y centenares de colectivos y proyectos feministas proliferaron por todo el Estado. En cuestiones que afectaban a las mujeres estaba todo por hacer,
y fueron muchas las que quisieron formar parte de este cambio. Hoy nos interesa recordar cómo surgieron las casas que acogían a mujeres que habían sido maltratadas. Las primeras nacieron a principios de los 80 en el seno de grupos feministas y fuera de la institución. Los partidos se hacían eco del discurso feminista, pero su apoyo legal, logístico y administrativo estaba muy lejos de lo que proclamaban, y de hecho, las dificultades que las administraciones públicas pusieron llevarían al cierre de muchos de estos centros. En 1984 se abre la primera casa de acogida en Madrid y se llena la primera noche. Solo en esta comunidad se interponían 300 denuncias al mes por maltrato y el Servicio de Información a la Mujer recibía 1000 solicitudes relacionadas con el tema cada mes. Y esto en un contexto donde la sociedad todavía no estaba sensibilizada con la violencia machista y los políticos no querían ponerse a legislar seriamente sobre el tema. De hecho, hasta 2004, 20 años después, España no tuvo una ley decente que regulase estas atrocidades. Ley, por cierto, que lleva sin revisarse desde entonces, otros 10 años después. Escuchemos el resultado que ha tenido esta ley. ¿Tú sabes que está ahora la de la teta gorda? De delegada de educación Indudablemente el aborto es un crimen. La mujer no tiene iniciativa de emprender. Creo que usted se olvida de todos esos hombres que son arrestados y que duermen en la cárcel 3 días porque una mujer les denuncia porque le da la gana. Y vale en este caso la libertad de la maternidad para decir que eso es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres. Llegamos a la actualidad. La mayoría de las casas refugio en España funcionan con contratos que salen a concurso dejando en manos de las empresas gestoras la situación de las mujeres que acuden. La ley contra la violencia machista necesita más que mejorar. Y tenemos un gobierno que ha reducido 10 millones en materia de igualdad y casi 7 millones en prevención de la violencia machista. Mientras, el mensaje que mandaba en 2007 parecía ser muy diferente. Escuchemos las declaraciones de Mariano Rajoy al respecto. Todos, tú, yo, tú también, tenemos que echarle ganas y ser contundentes con una forma de violencia que en el fondo es un atentado contra la sociedad, contra los derechos de las personas, contra la vida, la libertad y sobre todo contra la dignidad de la mujer. En definitiva, la situación de las mujeres que sufren maltrato en España no pinta nada bien si tienen que depender exclusivamente del Estado para protegerse. Por suerte, somos más listas que eso. Queremos saltar por encima de la imagen de víctima triste y acorralada. Nos negamos a cambiar nuestro nombre en el buzón para que no nos asalten. También nos negamos a defender que haya que huir de las casas tras una agresión. Más bien al contrario, defendemos el empoderamiento de las mujeres por una imagen de mujer libre, fuerte y autónoma. ¡Mujeres en lucha! ¡Mujeres a la calle! Un ejemplo de estas luchas alternativas es la autodefensa feminista, parte de formación y parte de acción. No se trata de aprender unas cuantas llaves para defenderse ante una agresión física, que nunca está de más, sino de saber actuar ante el acoso callejero, saber responder al colega que siempre te sale con un chascarrillo machirulo y sobre todo que ninguna agresión debe quedar sin respuesta, que nuestra seguridad no puede ser delegada, depende de nosotras, solas o acompañadas. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Al otro lado del charco, varios colectivos de mujeres nos enseñan formas directas de defensa. En Nicaragua, el colectivo 8 de marzo lanzó una campaña titulada «Contra tu violencia voy a defenderme, no estoy sola», con la que apuntaban a los hombres como responsables e invitaban a las mujeres a definir sus propias estrategias de defensa. De nuevo, vemos cómo se alejan de la imagen de mujer vulnerable y sola y presentan a una mujer fuerte, que apoyada en sus compañeras responde ante las agresiones. Cerramos con el tema de Perra Vieja, quienes recuperan una de las coletillas de las wits que utilizaban en sus mensajes y nosotras queremos recuperar para acabar este reportaje. Pasa la palabra, hermana. Estado de sitio. Cañeras ahí siempre las compañeras de Perra Vieja y de espaldas al patriarcado con sus temas. Bien, pues tras escuchar este reportaje nos surgen varias cuestiones, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué opináis sobre las medidas que se están tomando desde las instituciones para la prevención del maltrato, la protección de mujeres que lo han sufrido? Bueno, a mí me ha encantado el reportaje. Muy chulo. Y bueno, respecto a la ley, creo que es una ley con muchísimos agujeros, ¿no? Que no se centra en la prevención de maltrato para nada, ¿no? Sino todo lo contrario. Al final se pone el acento un poco en el maltratador.
y centrándose en penalizar, en castigar, y es lo que alimenta también esta dinámica que tenemos que nos anula la capacidad de resolver nuestros propios conflictos, ¿no? Como personas. Y al final creo que nos deshumaniza de alguna manera. Y bueno, creo que debería centrarse más también en la prevención de este maltrato, ¿no? Y bueno, también por otro lado, creo que, claro, que una mujer cuando denuncia, esa persona ya puede ir a la cárcel, ¿no? O sea, que es todo es muy delicado, ¿no? Muy complejo. Una mujer que ha sido maltratada, que tiene también Una mujer cuando denuncia primero tiene que demostrar que ha sido maltratada. Y Claro. eso es muy difícil, y nosotros lo vemos todos los días, ¿no? O sea, encima que la han apaleado, tiene que demostrar que la han apaleado. Sí, yo creo, Sí. bueno, es que esto de que te dicen que no, cuando denuncias ya Está se acaba todo la hecho. violencia, ¿no? Yo creo que empieza otro círculo de violencia, otra espiral de violencia que llevan a cabo las instituciones, ¿no? Es como, bueno... De hecho, en el maltrato a las mujeres y en las violaciones a mujeres, me parece que son los únicos casos en el que el agredido tiene que recordar y repetirlo infinidad de veces. O sea, cuando un niño es violado, lo repite una vez ante, no sé exactamente si es ante el juez o ante la policía, y ya no tiene que volver a recordarlo nunca ante nadie. En el caso de las mujeres es... 3 o 4 veces. Tienen que pasar por varios sistemas, por el juez, por el servicio de atención a la familia de la policía. Y ya en el caso de que sean prostitutas tienen que demostrar encima de todo. O sea que no, y ya si no tienen documentación más todavía, ¿no? Tienen que demostrar que lo que no están mintiendo para conseguir... O sea, se las cuestiona todo el tiempo, o sea, cosa que... Al hilo de eso hay un corto que vi hace poquito de un colectivo de mujeres, se llama Las Tejedoras, el corto se llama La Última Gota y un poco habla un poco de esto, ¿no? De, ironizando así en clave de humor un poco todo el tejemaneje de esta ley, ¿no? Que al final... Bueno, recomendable así, muy cortito. Que al final este día son cifras, ¿no? Sí. Y les interesan cifras porque los servicios no están coordinados. Ahora en los juzgados sí hay servicios de atención a víctimas, en los ayuntamientos hay servicios de atención a víctimas, las comunidades tienen servicios de atención a víctimas, pero no están coordinados, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que normalmente, ¿no?, estas medidas desde el ámbito institucional están orientadas, ¿no?, a proteger a las mujeres, pero hacen todo lo contrario, ¿no? De hecho, yo creo que la mujer que ha sido maltratada demanda justicia y compensación y no premios, entre comillas, ¿no? A su ser víctima. Entonces, o a su sobrevivencia. Y los pide a nivel personal y como relacional, ¿no? También social, y lo que encuentra es justamente todo lo contrario, ¿no? Entonces habría que preguntarse, ¿no?, a quién encierran e invisibilizan en un centro de emergencias, ¿no? Al hombre que pueda pasar una noche en una celda mientras que ella va errando en diferentes pisos ¿no?, tutelados. Yo creo que es un tema ahí muy fuerte, ¿no? Lo que Leonor decía, ¿no? El tema de la revictimización es muy fuerte, ¿no? Y si hay menores, ¿no?, a su cargo, pues es mucho peor. Porque tiene que demostrar, ¿no?, inserción sociolaboral para poder cobrar una ayuda en ese proceso, ¿no? Porque tiene que estar demostrando todo el rato, ¿no? Cosa que... Desde las instituciones también se escucha mucho el mensaje de no, lo que tienen que hacer es denunciar, es que no denuncian. Mucho esa queja de no, es que las mujeres no denuncian, lo que tienen que hacer es denunciar exclusivamente. Entonces, pensáis que no, o sea, estamos hablando precisamente de que no denuncian y no denuncian con razón, porque el proceso que se monta es un circo. Claro. Y se las cuestiona continuamente y es bueno, imposible pasar por eso tanto. Es duro por todos los lados, yo creo. El peso que lleva esa mujer, dar el paso y luego en el mare magnum que te meten, ¿no? Yo había visto que ha bajado el número de denuncias en el último año. O sea,
Que de hecho yo creo que hay una contradicción, ¿no?, entre el deseo de terminar con la violencia de género y la manera en la que se gestiona esta emancipación, ¿no?, esta violencia. Bueno, sería el hombre quien tendría que ser aislado y no la mujer, ¿no? Y reeducado, sería el hombre quien tendría que perder automáticamente la potestad de los hijos y las hijas. Sería el hombre quien debería de ser socialmente contenido, ¿no?, en la violencia, pero es justo lo contrario, ¿no?, es a la mujer a la que se le persigue, ¿no? Y el hombre a veces resulta ser hasta, entre comillas, como victimizado, ¿no? Sí, lo hemos escuchado ahí, Toni Cantó y todo esto. Sí. Además, en el abordaje de otro tipo de violencias, ¿no? O sea, las mujeres sin documentación o sin papel, o como se las quiere denominar, que han estado durante años con miedo de denunciar porque eran expulsadas hasta hace muy poquito. Porque cuando son perseguidas de esa manera, ¿no?, por también las mujeres que ejercen prostitución en calle, con todas las ordenanzas municipales que las criminaliza, estigmatiza, ¿cómo va a ir a denunciar a un policía? Si les tienen miedo, o sea, si una persona que sale corriendo cuando ve a un policía, o sea, no, el cauce ya ves que no es el adecuado, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando vemos lo de bajan las denuncias por violencia de género, porque ¿por qué bajan? ¿Realmente es porque ya no hay violencia machista, ya las mujeres no la sufren, o por qué baja? Respecto al teléfono de denuncias, ¿qué me diríais? ¿Qué os parece? ¿Conocéis algo? ¿Pensáis que sirve de verdad para las mujeres maltratadas? Yo creo que, vamos a ver, desde mi institución sí pensamos que es necesario. Nosotros también tenemos un teléfono de emergencia las 24 horas. Lo que estamos cuestionando es el procedimiento, ¿no? O sea, cuando tú llamas al centro de emergencia, dependiendo, porque como por lo menos en Murcia hay como 3 instituciones, están los CABI, está luego el EMAVI, que es del ayuntamiento, y luego en el juzgado también ahora hay asistencia, luego están los SAF. Es que como hay tantas cosas que no están así coordinadas, entonces son necesarios, ¿no?, para dar una respuesta efectiva, pero las mujeres muy pocas, ¿no?, por lo menos las que nosotras atendemos, utilizan el número, ¿no? Pero bueno, sí, el 016 y el 112 lo primero, ¿no? Claro, porque yo había escuchado de algunas veces que cuando llamabas al número, al 016, pues que en muchos casos no tenía atención 24 horas por una psicóloga, o que te encontrabas con respuestas un poco extrañas. Yo no sé, antes, hace unos años, eran profesionales subcontratados ahí. Y creo que tienen un protocolo, ¿no? Tienen un protocolo y es un servicio, un móvil de emergencias que lleva un profesional, normalmente son trabajadores sociales. Vale, bien, entonces podríamos sacar un poco como conclusión de esta pregunta que la ley, tal cual está ahora y que no ha sido revisada en 10 años, nos anula un poco como sujeto, como parte activa de la violencia, o que... Pues yo creo que habría que hacer una triple intervención, ¿no?, desde el tema institucional. En el caso de la parte maltratada, en este caso de buscar medidas efectivas de la restitución y la compensación, que es lo que en realidad lo que las mujeres buscan, ¿no?, que incluye la dignificación como mujer que ha sido maltratada y merece visibilizarse como sujeto de resistencia, no como sujeto como víctima. Entonces yo creo que ahí hay un concepto que es diferente, que a veces se victimiza más bien las instituciones, ¿no? En el caso de los hombres, ¿no?, que maltrata, problematizar ese rol. ¿Qué pasa? Cuestionarse. ¿Por qué no se cuestiona por qué se genera esta violencia? Y este proceso de reeducación y aislamiento no es un delito accidental, sino es un delito sujeto, porque se presenta socialmente. Esto está socialmente por ser hombre y por la cultura, o sea, está reforzado por ello.
Y por último, creo que hay que hacer una intervención en torno al entorno, ¿no?, de la violencia, porque el entorno también es un entorno pues de maltrato, un entorno, también hay que intervenir en el entorno. A veces no se considera el entorno porque el entorno también genera violencia. Y creo que hay que, desde mi punto de vista, a nivel institucional se tendría que revisar y replantearse, ¿no?, el tratamiento de este tema. Totalmente de acuerdo. Vale, pues para ir cerrando, nos gustaría que nos contaseis un poco, según vuestra experiencia, ya algo más personal de los colectivos en los que trabajáis o de lo que os habéis encontrado trabajando con mujeres. ¿Qué otras formas de lucha contra la violencia machista defenderíais fuera de lo institucional? Bueno, la nuestra está clara, ¿no? El reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del sexo, vamos. Sí. Yo creo que el tema y ya en el reportaje se escuchaba, ¿no?, el tema de la autodefensa. Yo creo que es un tema que sí que hay que tomarse en serio y también trabajar en ello. Y fundamentalmente también crear, ¿no?, las redes de apoyo, que creo que es fundamental para las mujeres que están en una situación de violencia. Y hay experiencias muy ricas, ¿no? Hay una experiencia que lo reporta muy bien en un documental que se llama Amazonas, que es la experiencia de mujeres en Argentina, que ellas se autogestionan, ¿no? Se organizan para cuando hay una persona, un maltratador, se reúnen entre todas y primero hacen como mediadoras y hablan con el maltratador. Pero si continúa la violencia, ellas tienen una acción de autodefensa. Entonces, estos grupos de autoapoyo yo creo que son fundamentales, ¿no? Porque a nivel institucional hemos visto que no funciona, porque no funciona, ¿no? Pero sí que la autodefensa creo que es uno de los mecanismos que favorece, ¿no?, a la violencia, bueno, que favorece, ¿no?, a combatir la violencia. Sí, yo estoy un poco con Mauri, ¿no? Creo que es muy importante ahí pues lo colectivo, ¿no? Y el juntarse con otras mujeres y tejer redes de apoyo entre nosotras, que en situaciones así pues puedas tener un sostén de alguien que está ahí. Y el tema de la autodefensa también, ¿no? Un poco perder ese miedo que tenemos en vena también y ser capaces de enfrentarse a ciertas situaciones. O sea, que el dar, el hacer, el autodefenderse, yo creo que es cuando llega el empoderamiento, ¿no? Cuando la mujer se siente, no sé. Sí, respecto a eso, no sé si conocéis las clases de autodefensa feminista que ahí se dan varios talleres y tal. Sí, sí. Que nos podéis contar un poco sobre eso de... Bueno, que no es solo porque el miedo nos paraliza y no nos paraliza por algo, porque pues ya hemos hablado antes de que sea algo biológico. Nos paraliza porque nos han enseñado que en nuestra cultura las mujeres no podemos defendernos. Entonces, en estas clases de autodefensa feminista no solo te enseñan, como lo adelantaban en el reportaje, a defenderte con llaves físicamente, sino también psicológicamente, claro. Que es quizá el trabajo más grande que nos toca hacer. Sí, de hecho yo creo que esperar, ¿no?, de un Estado patriarcal, ¿no?, algo pues es bastante difícil porque eso significaría autocuestionarse, ¿no?, como estructura, ¿no? Por eso creo que hay que reinventar, ¿no?, las propias fórmulas para generar ese proceso, ¿no?, de reencuentro social, desde soluciones comunitarias, que también es importante, ¿no?, autogestionadas, y que se pone en juego el bienestar social. Hay que crear una cultura del buen trato. Creo que eso es fundamental, ¿no?, y que promueva la dignidad de todas las personas, ¿no?, desde la diversidad, ¿no? Esta sería, yo creo, que una mejor prevención. Sí, y más cuando lees relatos o hablas con alguna mujer que ha sufrido maltrato o un intento de violación y lo primero que te cuenta es
me quedé paralizada, o sea, no sabía cómo actuar. Claro, sí. Esa es la... Sí. De hecho, creo que en algunos círculos así feministas ya se plantea, ¿no?, de qué hacer con este tipo de situación, ¿no? En algunas reuniones, ¿no?, muchas de las compañeras, ¿no?, reflexionamos en grupo sobre el tema del acoso callejero, que también eso es muy común, ¿no?, que es forma parte de la estructura de la violencia, y qué hacer, ¿no?, frente a esta situación, porque esa situación se da. A veces lo que tú dices, ¿no?, una se paraliza ante una situación, pero creo que hay que romper también esos miedos, ¿no? El miedo es un miedo estructural que nos han metido y que hemos vivido con ello, es un miedo que el patriarcado, como parte de su mecanismo, lo tenemos tan enraizado, y creo que como mujeres, y bueno, hay que empoderarse, ¿no? Es lo que comentaba Leonor. Sí, esa es la parte que nos toca a nosotras también, que los hombres también empezaran ahí a ponerse las pilas con este tema, ¿no? Sería interesante. Claro. Y bueno, y el maltratador, claro, también tiene un camino muy duro por delante, ¿no? El salir de ahí, pues Sí. bueno. Bueno, yo creo que algunos hombres sí que se cuestionan. Yo hace poco he participado en un encuentro y bueno, normalmente yo me encuentro con mujeres feministas, ¿no? Pero bueno, había un grupo, hombres que se estaban trabajando. Y ellos se cuestionaban el tema de la violencia. Ellos comentaban, decían, ¿no?, ¿qué puedo hacer yo? Y ellos comentaban, pues no, un chaval, ¿no?, decía que él veía, ¿no?, que sé yo, el acoso callejero con sus amigos, y él decía, yo al principio yo no reaccionaba, pues me callaba, ese era mi mecanismo, pero luego empecé a hablar y decía, oye, creo que te estás pasando, y empezó a reflexionar. Al principio le veían como el chico raro, pero luego en su grupo empezaron a cuestionarse este tema, como no, entre comillas, no verlo como normal, ¿no? Porque hay cosas que como desde pequeños y desde pequeñas aprendemos un sistema de valores, pues está dentro de no lo cuestiona. No se cuestiona exactamente. Quizá en el punto en el que estamos ahora, en el que las luchas feministas están dando saltos adelante, es interesante que los hombres empiecen también a cuestionarse cosas, a crear grupos de hombres para hablar sobre feminismo y sobre cómo les afecta a ellos y qué pueden hacer ellos para unirse a la lucha feminista sin quitarle importancia a los grupos de mujeres. Sí, imprescindible. Hablábamos también un poco de autodefensa feminista de mujeres en Nicaragua, hablaba en el reportaje, en Argentina nos comentabas con lo de Amazonas, Mauri, y también conozco algún caso de mujeres en Perú que comenzaron como defensa de sus tierras, contra el terrorismo y tal, y que terminaron haciendo un grupo de mujeres, o sea, lo que empezó para defender sus tierras y sus posesiones terminó formando parte también de un grupo de mujeres que se defendía a mujeres de maltrato físico por parte de sus compañeros. O sea, quizá me lleva a pensar que tendremos que fijarnos un poco en las mujeres latinoamericanas que nos están dando grandes lecciones de autodefensa. Sí. De hecho, por ejemplo, hace poco leía en México, me parece, un colectivo de mujeres, ¿no?, de mujeres feministas, lo que hace es, ¿no?, donde ha habido una agresión, van y ponen, ¿no?, un cartel, ¿no?, entonces hacen un recorrido por aquí pasó un violador o qué sé yo, entonces van señalizando los espacios, los puntos negros, ¿no?, que entonces, bueno, yo creo que hay acciones que se están haciendo y creo lo que tú también coincido en lo que tú dices, en que hay que aprender, digamos, ¿no?, de muchos ejemplos. En Latinoamérica se están haciendo pues algunas cosas por el tema de autodefensa, porque allí prácticamente que no hay ni servicios sociales. O sea, en algunos casos está prácticamente ausente de todo, ¿no? También yo veo así importante, nosotras hace unos años intentamos un grupo de autodefensa con las trabajadoras, medio salió, pero lo que era importante era el conocer, el dar, el compartir, hasta que ellas llegaran, ¿no?, bueno, pues vamos a ver quién toma las matrículas de los coches, y cuando yo te vea, o sea,
el conocimiento que ellas generaban, ¿no? Sí. Que las ayudaba en su trabajo diario, las ayudaba a empoderarse, a no tener miedo, a que si llegaba la policía, una daba una señal y las otras salían corriendo, ¿no? Que la autodefensa, el autoorganizarse como colectivo. Claro. Yo creo que una mujer que no está, que ve y que hay un grupo que la respalda, pues no, el hombre, el violento, se lo va a pensar 2 veces, ¿no? Porque hay un grupo que está respaldado, pero una mujer que está prácticamente sola, entonces es diferente, cambia la situación. Ahora hay total impunidad, por eso no se lo piensan. Sí. Bueno, pues os pediría ahora una breve conclusión sobre el programa y lo que os gustaría destacar. Por ejemplo, Leo. Pues yo creo que me quedo con el final, ¿no? O sea, hay que situarnos desde otro sitio, ¿no? No como nos sitúan, revictimizándonos y desde el control. Y a partir de ahí, pues a través de la autodefensa, la autogestión, el hacer, ¿no? El hacer y construir, pues se puede dar el cambio, ¿no? Yo, escuchando el reportaje y también coincido con Leo, ¿no? En que creo que es importante, vuelvo a crear una cultura del buen trato, ¿no? Y el tema de la autodefensa y la organización, el crear redes de apoyo entre mujeres, el no callarnos y el hablar, yo creo que desde mi punto de vista es fundamental, y cualquier espacio, crear redes de espacios, no sé, yo pienso que las redes de apoyo y los mecanismos de autodefensa son fundamentales para evitar, ¿no? Para frenar la violencia. Bueno, yo repetir un poco, ¿no? Me quedo así también con el programa en general, ¿no? Que está bien que estas cosas se saquen a la luz y existan y se hablen, que ya con eso me parece muy importante. Y bueno, con esa necesidad, ¿no? De juntarnos mujeres, de que los hombres también se reconozcan, se vean, analicen, veamos las causas, el porqué, y desde ahí sigamos caminando, ¿no? Y encontremos el equilibrio tan ansiado entre todas las personas. Bueno, muchas gracias a todas y hasta aquí el programa de hoy. La necesidad de defendernos se hace cada vez más evidente. Quizás tengamos que mostrar a los hombres que no somos pasivas, que cuando ataquen a una compañera, un grupo de mujeres estará ahí para responder. Igual así empiezan a pararse y a pensar 2 veces cómo actuar, haciendo público aquello que siempre ha estado en el ámbito de lo privado. Nos despedimos por ahora, no sin antes agradecer a las ponentes su participación y a los compañeros de Estado de Sitio que han estado acompañando y controlando el sonido. Y como siempre, querernos libres, dejadnos ser. Nos oímos pronto hablando de feminismo. Ahora os dejamos con los compañeros que nos presentan hoy por primera vez el sexo cómodo. Hola, bienvenidas al Sexo Cómodo. Es hora de hablar de feminismo. Sí, hoy hablamos nosotros. Os traemos una sección diferente donde vamos a hablar de los privilegios que tenemos por vivir en un sistema heteropatriarcal. Poca gente está a salvo de ejercer el heteropatriarcado y mucho menos los hombres. Seamos o no conscientes de esta opresión, la vivimos, la ejercemos y somos cómplices. No todos de la misma manera, pero todos colectivamente, aun sin quererlo, lo practicamos. Nadie atribuye nuestras reacciones emocionales a procesos fisiológicos. Nosotros no nos volvemos histéricas por la regla. Nadie atribuye nuestras decisiones o aciertos a un supuesto instinto prerracional. Nosotros no somos lobas que por instinto cuidan de sus cachorros. Nadie generaliza nuestros fracasos intelectuales como comunes a todo nuestro género. Nosotros no somos algo fuera de lo común por saber arreglar un ordenador. No se nos medica cuando estamos sanos para controlar procesos fisiológicos naturales. A nosotros no se nos dice que estamos incapacitadas por un proceso natural como la menstruación. No se nos niega la capacidad de disfrutar de nuestro cuerpo. Nosotros no somos unas guarras y nos masturbamos.
Hemos crecido con suficientes modelos históricos, deportivos, sociales. Nosotros no hemos vivido sin personajes referentes a nivel mundial en nuestra educación. Nuestra vida reproductiva, sexual y familiar no viene dictada por legisladores del sexo opuesto. Nosotros no acatamos leyes sobre el aborto que dictaminan hombres en el Congreso. Nunca nos sentiremos culpables por triunfar demasiado. Nosotros no somos juzgados por haber dejado de ser madres para triunfar en el mundo laboral. Nuestra vida social y valor como persona no se desvanece a los 40 años. Nosotros no tenemos fecha de caducidad. No se nos pasa el arroz. Ya es hora de que nos comportemos de manera honesta. Ya es hora de empezar a luchar para eliminar estos privilegios. No vale de nada sentirse culpable por ser hombres. No lo somos. Sin embargo, sintámonos culpables por lo que hacemos con los privilegios que hemos recibido. Ya es hora de empezar a ser esquiroles de género. Querernos libres, dejarnos ser. Nos oímos pronto hablando de feminismo aquí, en El Sexo Incómodo.